Cuando hablamos de una celebración como esta, siempre hay cosas buenas que recordar. Y yo creo que está bien que tengamos un tiempo para recordar, un tiempo para celebrar también lo que se ha hecho. Pero a mí me gusta más hablar sobre lo que vamos a hacer, porque lo que ya hicimos, ya lo hicimos. Eso ya es parte de lo que otros trabajaron, es parte de la energía que otros pusieron, parte del recurso que otros ya dieron. Y no es que está mal, está bien que reconozcamos a los que trabajan. Está bien que reconozcamos a aquellos que han puesto la mano en el arado, de los que pusieron el fundamento, de los que se esforzaron. Eso es excelente, pero ver hacia adelante creo yo que es mucho mejor. Entonces, la parte que a mí me corresponde ahora compartir con todos vosotros es acerca de lo que va a suceder de agosto 2023 hasta agosto 2024, porque lo que se hizo ya en julio, ya se hizo, lo que se hizo en junio, ya se hizo, lo que se hizo hacia atrás, eso ya está hecho. Lo que yo quisiera invitarles es a que veamos este aniversario en algo así como un ciclo que me permita desafiarme a mí mismo y mirar hacia lo que el Señor quiere que suceda en mi vida y lo que el Señor quiere que suceda a nivel de iglesia. Pienso que esto de ver hacia adelante no es solo un pensamiento mío. De hecho, hay varios pasajes en la Biblia que nos recuerdan que debemos de tener la mirada puesta hacia adelante y no hacia atrás, ni hacia las cosas que en un momento ya hicimos. Por ejemplo, Pablo era uno de esos hombres que estaba acostumbrado a tener la mirada hacia adelante. En Filipenses él dice que una cosa es seguro y es poner la mirada hacia adelante, hacia el blanco perfecto. Sabemos que el Señor Jesús, el segundo ejemplo, Él murió, pero la Biblia nos enseña que también resucitó de entre los muertos. No creemos en un Dios crucificado que todavía está ahí en el madero. Creemos en un Dios que, si bien es cierto, fue crucificado, pero resucitó y ha dicho que vendrá. Pablo dice también en una de sus cartas: planeo ir a España y visitarles. Pablo tenía planes, él siempre estaba viendo hacia adelante. Esos y otros ejemplos son suficientes para que yo entienda que, si bien es cierto, es bueno ver hacia atrás y reconocer lo que se ha hecho atrás, es todavía más importante ver hacia adelante, porque la vida cristiana es un constante movimiento y ese movimiento siempre nos va a llevar a avanzar, a crecer. Cuando el hombre deja de aprender, dijo el escritor, deja de crecer, y cuando el hombre deja de crecer, deja de moverse. Y cuando un hombre deja de moverse, muere. Por eso es importante la constancia, el caminar, el avanzar hacia adelante. Como dije antes, lo que hicimos ya fue, ya pasó. Ahora deberíamos de estar emocionados de saber qué es lo que va a suceder en este periodo, agosto 2023 hasta agosto 2024. ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer? Hay una persona en la Biblia, uno de los discípulos, que creo que sabe bastante sobre lo que es mirar hacia adelante, sobre lo importante que es no quedarse en el pasado, atrapado. Y ese es el apóstol Pedro. Pedro tuvo que aprender a dejar su pasado atrás. La Biblia nos dice que él no se quedó en el pretorio
en el lugar donde había negado al Señor Jesús, lamentándose sobre lo que había hecho. Dice que lloró amargamente, pero luego le vemos restaurado por el Señor. Más adelante le vemos en Pentecostés, hablando a una multitud. Un poco más adelante le vemos sanando a un cojo ahí en la entrada del templo. Noten cómo Pedro y su vida cristiana va avanzando, va caminando. Y parece que aquella fe con la que Pedro había dicho, Señor, si eres tú, manda que camine sobre el agua, esa fe fue poco a poco fructificándose. Finalmente le vemos a Pedro escribiendo. ¿Quién iba a decir que el apóstol Pedro, un hombre que tuvo que ser reprendido muchas veces, un hombre que se durmió cuando tuvo que haber velado, un hombre que habló cuando tuvo que haberse callado, quién iba a decir que se iba a convertir en un escritor, en un apóstol? Así que en su segunda carta vamos a encontrar en los versículos que vamos a leer juntos 7 desafíos que él nos presenta para este ciclo nuevo de septiembre 2023, septiembre 2024. Estos 7 desafíos no son nada nuevo, no vamos a aprender algo desconocido, es más, nos vamos a tomar un tiempo celebrando en familia para recordar lo que ya sabemos. Ese es el punto. Así que vaya por favor hasta segunda carta de Pedro, leemos versículos 1 del 3 en adelante. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 en adelante. Y cuando lo encuentre, por favor, se pone de pie. El apóstol utiliza una frase para concluir el pasaje que nosotros vamos a estudiar. Y él dice que aquellos que practican estas cosas o aquellos que cultivan estas cosas no resbalarán jamás. Ahora, ahí el jamás no es que nunca vamos a resbalar. Es que le dije, si alguien sabe lo que es ceder, si alguien sabe lo que es equivocarse, si alguien sabe lo que es resbalarse, es Pedro. Sin embargo, él dice, yo aprendí. Quiero enseñarles 7 desafíos que si los ponemos en práctica, nuestra vida no se va a quedar ociosa, sino que va a ser una vida productiva. Y creo que no solo estamos celebrando años de historia, sino que estamos celebrando productividad, porque al final el Señor Jesucristo dijo que íbamos a ser juzgados por nuestros frutos, y eso es sinónimo de productividad. Entonces, lo que vamos a leer es la definición de Pedro, amplia, eso sí, la definición de Pedro acerca de la vida cristiana, y en medio nos muestra esas características o desafíos que él quiere proponernos. Leemos. Les voy a pedir, para saber que lo han encontrado, que lo leamos juntos y en voz alta, si me siguen. Dice así, verso 3 en adelante. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Hasta ahí vamos ahora. Señor,
Te pedimos, por favor, que tu Espíritu Santo nos ministre a través de lo que ya ha preparado para nosotros, que nos exhorte, que nos anime, que nos reprenda si es necesario, a fin de que seamos edificados. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento, por favor. Estamos viviendo una época del cristianismo, y mira que yo no tengo mucho tiempo de ser cristiano, pero estamos viviendo una época del cristianismo en donde parece ser que nos gusta que se nos dé todo preparado, todo hecho. No queremos involucrarnos demasiado en nuestras responsabilidades. Por ejemplo, hay personas que creen que la responsabilidad de alimentar espiritualmente es del pastor, y eso no es así del todo. Yo soy responsable de mi alimentación espiritual. Claro, lo que el pastor hace es preparar y alimentar al rebaño, pero cada quien es responsable también de eso. Se requiere mucho esfuerzo. Por eso es que en el versículo 5, el apóstol Pedro, todavía no iniciando con las características o los 7 desafíos, pero sí hablando acerca de el primer gran paso antes de los desafíos. Él en el verso 5 habla acerca de la diligencia. Mire por favor de nuevo el versículo 5, 1:5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. Es decir, nosotros debemos de ser totalmente diligentes en lo que nos compete. El pastor es diligente en lo que le compete. El líder del ministerio es diligente en lo que le compete. Es decir, la palabra diligencia denota un esfuerzo máximo. Eso es ser diligente. La vida cristiana no se puede vivir sin esfuerzo. Eso es lo que Pedro está tratando de decir. La segunda palabra que define lo que Pedro dice ahí, diligencia, es disciplina. Es decir, que esfuerzo y disciplina ambas forman lo que Pedro dice: hermanos, seamos diligentes. Somos responsables por nuestra propia vida espiritual. Ustedes están aquí porque son responsables de algo o de alguien. Bueno, la vida cristiana es una serie de responsabilidades. Lo segundo, antes de entrar a los 7 desafíos para este periodo de tiempo, agosto 23, agosto 24, es la palabra añadir. Solo quiero aclarar porque esto se puede malinterpretar. En la segunda parte del versículo 5, Pedro dice: añadan a la fe. Alguien podría preguntarse, ¿por qué Pedro está añadiendo a la fe? Pareciera ser que la fe no es suficiente, o que la fe de la que habla Pedro le hace falta algo y entonces hay que añadirle. No está hablando de añadir en ese sentido, está hablando de... La palabra añadir es lo que hace el director de una orquesta al suplirle a sus músicos de todo lo necesario para que puedan ministrar. Eso es añadir. Entonces lo que Pedro está diciendo es que debemos de añadir a la fe aquellos elementos que ya se nos fueron dados, porque en los primeros versículos dice Pedro que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos pertenecen. Pedro no está diciendo que hay que ir a buscar paciencia, hay que ir a buscar las 7 características. Dicen que ya las tenemos, pero que hay que añadir nosotros, porque es responsabilidad nuestra. Tenemos que, ahora que nos han sido dadas, tenemos que añadirlas, cultivarlas, ponerlas en práctica. Esa es la palabra añadir. Hay otra expresión que se usa para añadir, y es lo que sucedía con, por ejemplo, en el mundo griego en la época de Miguel Ángel.
Lo que sucedía es que estos grandes artistas de los que nosotros ahora nos admiramos no podían empezar a pintar, en este caso a esculpir, si no tenían patrocinadores. La palabra añadir ahí significa que hay patrocinadores ayudando. En el caso de Miguel Ángel, por ejemplo, los que han leído un poquito más y conocen de historia, saben que los Michi, así se les llamaba, los Michi fueron los patrocinadores de Miguel Ángel. Los que conocen un poquito más de historia saben también que cerca del año 69 después de Cristo fue liberado un esclavo famoso que se llamó Josefo, el historiador judío. Pero él fue patrocinado por Tito Flavio Vespasiano. Cuando él fue liberado, tomó el nombre de su patrocinador y se llamó Tito Flavio o Josefo, Flavio Josefo. Entonces lo que está diciendo Pedro es que ya se nos ha sido añadido como un patrocinio gratuito los elementos para la vida que han de hacernos fructíferos. No hay que irlos a buscar, ya están. Hay que nada más cultivarlos en nuestra vida, porque no es responsabilidad de nadie más. Ahora, vamos a ir conociendo uno a uno, pero antes de empezar a tratar de explicar uno a uno, pregunto, ¿se entiende hasta este momento, este punto? Amén. Bien, ¿tenés las piedras? Pásamelas, por favor. Solo como un recurso, si alguien te puede ayudar ahí, enhorabuena. Solo como un recurso para que no se nos olvide, yo le pedí, no le pedí, le saqué carrera a Diego que me consiguiera 7 piedras. Estas no son para que me las tiraran a mí. Que ya se te hizo. Cualquier cosa, hermano Fernando, con él. 3, 4, 5, 7. Bien, gracias. Este es solo como un recurso, ya les voy a explicar para qué. Veamos la primera de las características. Dice el versículo 5, añadid a vuestra fe virtud. ¿Cuál es la primera característica que debemos de fecundar o que la primera característica que todos nosotros debemos de cultivar? Fe. Ahora voy a poner esta piedra primero aquí como señal de fe. A mí me encantan las piedras. Cada vez que vamos a la playa con la familia traemos piedras. La casa está llena de piedras. Y las ponemos por ahí como decoración y cosas como esa. Entonces yo pensé que esto nos iba a ayudar a ilustrar. La primera virtud que ya tenemos, pero que hay que cultivarla es fe. Ahora, ¿fe en qué? Se puede tener fe en un doctor, se puede tener fe en un compañero o un familiar que está en Estados Unidos, que ha hecho algunas promesas, que ha dicho que va a ayudar. Fe en lo que sea. Pero Pedro, obviamente, él está hablando de fe en Jesucristo nuestro Salvador. Necesitamos alimentar, necesitamos fortalecer la fe que ya tenemos. Y eso solo se logra cuando nos alimentamos de la palabra de Dios. Mire a su alrededor. Hay personas que pasaron tiempos muy difíciles en la historia de esta iglesia, muy difíciles. Y la fe flaquea en tiempos difíciles. Amén por aquellos que a pesar de las circunstancias, su fe no faltó. ¿Recuerdan esa expresión? Esa expresión le dijo el Señor Jesús a Pedro: he orado por ti para que tu fe no falte. La fe de Pedro, del Pedro que nos está diciendo hay que cultivar la fe, fue probada, fue zarandeado como el trigo, pero aquí está escribiendo. La fe de muchos de ustedes también ha sido zarandeada como trigo. Aquí están. Ese es el primer desafío para este periodo de tiempo. Hay que cultivar nuestra fe. ¿Cómo cultivamos nuestra fe? Yo necesito hacerme un examen muy real acerca de mis convicciones, preguntarme a dónde estoy. Yo siempre hago este ejercicio, lo hacemos de vez en cuando en la iglesia.
Estamos celebrando este aniversario 2023. Pregúntese, agosto, pregúntese en enero, ¿a dónde estaba? Usted, ¿a dónde estaba? ¿A dónde está hoy? Si eso lo pudiera graficar en una línea, ¿cómo sería la línea? ¿Hacia abajo? ¿Sería hacia arriba o sería recta? Esa pregunta honesta le va a arrojar a usted información sobre nuestra fe. ¿Cuál es el estado de nuestra fe? Ese es el fundamento de todo. ¿Se entiende entonces la primera virtud que debemos de cultivar? Amén. Fe. Fe. Y la fe crece en medio de la adversidad. Y la fe se fortalece con la palabra. No hay más. Primera de las virtudes. Segunda virtud. Dice, añadida a vuestra fe virtud. Voy a colocar la segunda. Yo no sé si voy a lograr hacer esto, pero para cultivar estos hábitos es necesario ser constantes, es necesario muchas cosas que vamos a ver. Entonces voy a tratar de irlo haciendo así. Ok, ahí tengo la segunda virtud. Es posible que se me caigan. Yo estoy seguro que se me van a caer. Pero se trata de ir añadiendo una a una. La segunda característica o desafío que Pedro menciona aquí es virtud. La palabra aquí virtud rápidamente la relacionamos nosotros con la mujer virtuosa. Ustedes recuerdan el pasaje de Proverbios en donde Salomón habla acerca de esto. Ahora, ¿qué es una mujer virtuosa? La mujer virtuosa es una persona que se ocupa en lo que debe. Es virtuosa no porque hace muchas cosas, porque atención, puedo estar ocupado en 20 cosas, pero no las 20 son las que me debo de ocupar. La mujer virtuosa es llamada así porque dice que cuida a su marido, porque dice que vela por sus hijos, es buena en los negocios, le da incluso de comer a las siervas, dice que va al campo y cultiva. Es virtuosa porque la palabra virtud se usaba incluso para hablar acerca de el poder de los dioses griegos, que se manifestaba en lo que la gente necesitaba que se manifestara. La palabra virtud ahí es ocuparse en lo que produce. La tierra es virtuosa o excelente, que es otra palabra sinónimo de virtud, porque sembramos y produce. La tierra produce, es virtuosa. Mire qué virtud la de esta tierra que produce. Así que en los próximos 12 meses el desafío para usted y para mí es ocuparnos en lo que debemos ocuparnos. Eso significa que va a tener que deshacerse de cosas que no y que le están atrasando, cosas que no le están ayudando. Quizás son relaciones, quizás son personas, no sé, pero añada a la fe ocuparse en lo que debe, que es virtud. Tercera de las características, conocimiento. A ver cómo me va. Ahí está. Tercera característica, conocimiento. Aquí estamos hablando de un conocimiento basado en la intimidad con Dios. Es la misma expresión que se usa cuando dice que Adán conoció a Eva. Habla de la relación sexual íntima entre un hombre y una mujer que son casados. Pedro dice que a la fe le añadimos virtud y al ocuparnos en lo que debemos de hacerlo con conocimiento. Porque hubo una época en la historia del pueblo hebreo que la gente se ocupaba de las cosas sin conocimiento y el Señor los reprendió duramente. En Isaías capítulo 1 el Señor dice a través del profeta: no me traigan sacrificios, no quiero ayunos, fiestas y cosechas, no las tolero. Agrega: el buey conoce el pesebre de su amo, Israel no me conoce.
¿Y cómo es que ellos estaban haciendo muchas cosas sin conocimiento? Sin conocimiento íntimo. ¿Sabe qué sucede cuando una persona sigue haciendo cosas, sirviendo, incluso ocupado en la vida, incluso en muchas cosas, pero sin conocimiento? Se empieza a quejar. Se empieza a quejar. Ahora me toca servir en domingo. Bien estaba yo en sábado, no sé por qué me pasaron para domingo. Hoy resulta que tengo que venir a otra reunión. Hoy dicen que el que no viene a reunión no puede servir sábado. Total, a uno le están quitando. ¿Sabe por qué esa persona se expresa así? Porque no tiene, está sirviendo sin conocimiento íntimo. El pastor no me agradece, o los líderes ni siquiera se dan cuenta de lo que yo hago. Está sirviendo sin conocimiento. Cuando servimos con conocimiento, sabemos que debemos de hacer todo para la gloria de ¿quién? El conocimiento íntimo nos lleva a pensar que todo lo que hacemos tiene que ser para honrar al Señor. Por eso Pedro dice, añadan conocimiento. Así que, hermanos, hay que añadir conocimiento. Les animo que además de leer la Escritura, un libro que sea afín a la Biblia, a los que somos padres, a leer sobre cómo ser mejores padres, en fin, conocimiento intelectual, pero también intimidad con Dios. Eso nos va a ayudar a nuestro crecimiento. Otra característica más, al conocimiento, dominio propio. La palabra dominio propio estaba bastante conocida por Pedro, porque es lo que hacían los atletas griegos cuando se estaban preparando para una jornada, cuando se estaban preparando para una competencia. El dominio propio aquí se interpreta o se lee como disciplina. Disciplina. Aquí sí no sé si la disciplina me va a ayudar. No me lo estén ojeando. La dejo abajo mejor porque el pastor ya me va a bajar. Estoy pasando del tiempo. Dominio propio, disciplina. Necesitamos ser disciplinados. Año 2023, año 2024. Si usted quiere crecer y quiere seguir escribiendo la historia de esta iglesia, se necesita fe, se necesita ocuparse en lo que se debe de ocupar y se necesita disciplina. Necesitamos ser disciplinados. De hecho, la disciplina es el cinturón de las últimas dos virtudes que Pedro menciona. La palabra disciplina significa, o dominio propio significa, no ser controlado por nada más. No ser controlado por las emociones. No ser controlado por las circunstancias. No ser controlado por personas, sino ser controlados por uno mismo. En este caso, nosotros sabemos que el control de nosotros mismos no está en nosotros mismos, está en el Espíritu. El que es controlado por el Espíritu está controlado, está bajo el Espíritu. Año 2023, 2024, debemos de cultivar nuestro dominio propio. Eso se hace sometiéndonos al Espíritu, porque es el cinturón de todo lo que venimos hablando. Última de las circunstancias, de las características al dominio propio, paciencia. La palabra paciencia aquí se traduce como aguante. La palabra paciencia se traduce como resistencia. Resista. Yo sé que allá por enero, febrero del otro año, alguno puede decir, ya no aguanto, no puedo más. Ya me dan ganas de ya no continuar, se me ha cruzado por la mente muchas cosas, no estoy desesperado, no sé qué hacer. Resistencia, soporte, paciencia, es otra virtud que debemos de añadir. Soportar. El autor de la carta a los Hebreos dice que nosotros no somos de los que retrocedemos,
sino de los que, ¿correcto? Otra virtud más. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. ¿Qué es la piedad? La piedad es traducido como devoción. Y la devoción es tener una adoración correcta hacia Dios. Una persona piadosa es alguien que tiene un concepto menos humano de Dios y más bíblico. Entonces, todas estas cosas nos llevan al crecimiento, a la madurez, porque aprendemos a conocer a un Dios bíblico, no humano, a un Dios más de experiencia. Por eso dice piedad, adorar bien, adorar correctamente a Dios. No como yo quiero, no como yo pienso, sino como la Biblia dice, hombres piadosos. Finalmente, dice, añada a la piedad afecto fraternal. El afecto fraternal no es llevarnos bien. El afecto fraternal es amarnos a pesar de nuestras diferencias. Eso es afecto fraternal. No vamos a podernos llevar bien todos. Pensamos diferentes, tenemos diferentes formas de hacer las cosas. Pero nos amamos y eso significa que nos soportamos, que nos toleramos. Eso es afecto fraternal. Cuando yo escucho afecto fraternal, lo primero que pienso es lo que hizo Abraham con Lot. Cuando ya sus ganados habían crecido, dice la Biblia que Abraham le dio a Lot la oportunidad de que él escogiera primero qué quería tomar y Abraham escogió de último. Eso es afecto fraternal. Es dejar que el otro escoja y quedarme yo en segundo lugar. No es un sentimiento, es una decisión. Yo decido poner a otra persona antes que yo. Eso es amor fraternal. Y por último dice amor. Aquí está hablando de amor ágape, que es el amor, la máxima expresión de amor. Entonces noten que empieza con fe y termina con amor. Y a mí las piedritas, igual que el tiempo, ya se me terminó. ¿Se ha comprendido todo esto, hermanos? Ok. Jonathan, vení por favor. Bien, hermano, que Dios les bendiga. Es para mí de verdad un privilegio poder estar con ustedes y poder compartir en ese aniversario que tiene con la iglesia. Pastor Mario me pidió que pasara al frente y que pudiésemos leer algunos versículos. Antes, las 7 características, 7 desafíos que ya pudimos estudiar son desafíos que vamos a tener que llevar en nuestros hombros durante 12 meses más. Sin embargo, hay algunas dos aplicaciones que quiero compartir con ustedes. Así que leamos los versos 12. Siempre, segunda de Pedro, versículo 1, y vamos a leer algunos versos. Verso 12. Por eso, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad del Señor. Verso 13. Pues tengo por gusto, en tanto que estoy en ese cuerpo, el despertaros con amonestaciones. Verso 14. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Estoy seguro, tanto como nosotros lo hemos hecho en nuestra iglesia, que ustedes también lo han hecho. El trabajo no es simplemente para los que son líderes. El trabajo de la iglesia no simplemente es para aquellos que son pastores. El trabajo de la iglesia también son para aquellos que somos la segunda generación. Lo que acabamos de leer es Pedro diciendo, yo tarde o temprano voy a partir de ese mundo. Y todas las amonestaciones, todos los consejos que Él nos ha dejado van a servir para la segunda generación. De manera que Moisés tenía a un segundo. Ustedes conocen quién era. ¿Quién era? A ver, Josué.
Pablo no solamente tenía uno, pero sí el más reconocido. ¿Sí? Timoteo era el más reconocido. Y la Biblia dice que Jesús tenía como siervo quien amaba a Juan. De manera que nos damos cuenta que todas las personas que han sido influyentes en la Biblia tienen una segunda generación. Así que en los breves minutos que el pastor Mario, 8 minutos, en los breves minutos quiero hablar a la segunda generación. Y es que todos los desafíos que ya el pastor Mario habló son desafíos que ustedes y yo debemos llevar. Y repito, en ocasiones pensamos que la responsabilidad de cargar con toda una iglesia simplemente está en los hombros del pastor o de Dios. Y no es así. De manera que quiero hacer dos aplicaciones. La primera es con respecto a aquellos que son líderes, que son mucho mayor que nosotros. Hermano, usted necesita tener a un discípulo. En segundo lugar, una vez usted tenga un discípulo, usted necesita orar por ese discípulo, pasar tiempo de calidad con ese discípulo y guiarlo. Y por último, a aquellos que quizás somos discípulos o que hay alguien que quiera discipularnos. Pastor Mario habló en el verso 5 acerca de la diligencia. Necesitamos ser diligentes. También necesitamos perseverar. Es decir, yo pongo una piedra y yo estoy seguro que tengo que poner las 6 que me restan. Y si se me cayó, debo ser perseverante y no como el pastor y ya ponerla en el lugar. Debo ser perseverante. Y por último, como discípulos, necesitamos ser humildes. Ahora que veníamos de camino, los discípulos del pastor que venían conmigo, veníamos diciendo, ¿a cuánto tiempo está la playa más cercana, que es el Espino? A tanto tiempo. Y sacate, estamos lejos. No, hombre, nos quedaba más cerca ir a la playa. Pero miren dónde nos traemos nuestro discipulador. Venimos a estudiar la palabra. De manera que esos dos consejos. En primer lugar, necesitamos un discípulo y necesitamos ser discípulos. Gracias. Oramos. Señor, gracias por este tiempo que hemos tenido, en el que hemos aprendido juntos. Te pedimos, por favor, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos ayude a tomar las decisiones que sean pertinentes. Gracias, Señor, por este tiempo y agradecemos por esta celebración.